Buenas tardes a todos. En nombre de nuestro presidente, Domingo Hernández Marrero, en el mío y en el de toda la Junta Directiva de la Sociedad Española de Trasplante, me complace darles la bienvenida a este webinar de presentación oficial del segundo documento de consenso sobre el uso de inmunosupresores genéricos en el trasplante. Son muchas las sociedades científicas que han participado a través de sus representantes en el desarrollo del documento, que viene a reemplazar a uno anterior que se desarrolló en el año 2011. A todos ellos les queremos agradecer su participación y el gran trabajo realizado para generar un documento de gran calidad que será presentado hoy por algunos de los participantes. Nuestro agradecimiento en especial a las doctoras Mercè Brunet y Marta Crespo por coordinar el proyecto y organizar el programa de presentación, y también a Springer por el soporte en la gestión editorial a través de Encarna Bejarano y María Ángeles Caldeiro. Sin más dilación, daré paso a la doctora Mercè Brunet para que presente el documento y modere esta sesión de gran relevancia para el manejo de los pacientes trasplantados. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes a todos. Gracias a la Sociedad Española de Trasplante por invitarme a moderar este webinar sobre el documento de recomendaciones sobre el uso de inmunosupresores genéricos en el trasplante. Como ha comentado el doctor Fondevila, el objetivo principal de este documento era actualizar el primer documento sobre la sustitución de inmunosupresores de estrecho margen terapéutico por genéricos, coordinado también por la SED. Teniendo en cuenta esta actualización, la hemos realizado teniendo en cuenta la regulación actual en España y los datos recientes sobre la seguridad, eficacia y efectividad del cambio de inmunosupresores en el trasplante de órganos. Además, también tenemos el objetivo en este documento de mostrar una serie de recomendaciones desde la opinión de expertos, así como el posicionamiento de distintas sociedades científicas sobre este tema. Si observan esta imagen, podrán contemplar que 16 autores, 16 expertos en diferentes ámbitos del trasplante de órganos sólidos, en representación de sus correspondientes sociedades, han participado de forma activa en la elaboración de este documento. Este hecho me permite compartir con ustedes un aspecto de este documento que en nuestra opinión es relevante, y es el hecho de que se trata de un documento multidisciplinar y por ello creemos que su influencia en la práctica clínica va a ser mayor. Si nos fijamos en qué metodología hemos utilizado para realizar la actualización de este documento, obviamente ese carácter multidisciplinar al que antes hacía referencia ha dirigido realmente el método con el que hemos trabajado, en especial en el apartado de consensuar el documento. Como ustedes pueden imaginarse, hemos realizado una revisión exhaustiva de la bibliografía con palabras clave. Hemos considerado los documentos de guías y consenso vigentes tanto a nivel nacional como internacionales, pero quisiera hacer hincapié que en el momento del consenso, el grupo de expertos nos hemos reunido a través de videoconferencias y, como decía, hemos compartido y debatido respecto a cada párrafo de cada capítulo de este documento. En algunos casos, y dada esta multidisciplinaridad, había debate previamente al consenso, pero finalmente llegamos al consenso de todo el documento. Por lo tanto, se trata de un documento muy trabajado que esperamos sea fácil de leer, de fácil utilidad y a la vez de gran influencia clínica. Esta tarde, 4 de los autores van a compartir con ustedes los aspectos más relevantes de este documento de consenso. En primer lugar, la doctora Auxiliadora Mazuecos, representante de la SEN, va a realizar una introducción de la situación de los fármacos inmunosupresores genéricos en España. Nos hablará también de los aspectos relevantes en el contexto de trasplante renal para el clínico y para el paciente. Y, posteriormente, para finalizar su intervención, nos expondrá las recomendaciones relativas al personal sanitario.
En segundo lugar, el segundo ponente será el doctor Manuel Ruiz Rodríguez Perálvarez, representante de la Sociedad Española de Trasplante Hepático. Él nos hablará sobre los aspectos relevantes en el contexto de trasplante hepático para el clínico y para el paciente y expondrá también las recomendaciones relativas, en este caso, al paciente trasplantado. En tercer lugar, la tercera ponente es la doctora María Ángeles Tecos, representante de la Sociedad Española de Farmacología Clínica. Ella nos expondrá con detalle los requerimientos actuales de los estudios de bioequivalencia para cada fármaco inmunosupresor en España. Nos hablará también de los estudios realizados en población trasplantada que reciben ya fármacos inmunosupresores genéricos. Y finalizará su intervención citando las recomendaciones relativas a los requerimientos de los estudios de bioequivalencia. Pensamos que hay una serie de mejoras que deben ser consideradas. Por último, la doctora Laura Liaga Gutiérrez, representante de Semergen, nos hará una breve descripción de la situación actual y los puntos de mejora relativos al uso de inmunosupresores, bien sean innovadores o genéricos, en el contexto de atención primaria. Finalizará su intervención con las recomendaciones relativas a los requerimientos en atención primaria. Durante o después de estas intervenciones, ustedes pueden realizar, y esperamos que así sea, aquellas preguntas que encuentren interesantes o pertinentes y responderemos a las mismas en el apartado de discusión, apartado en el que esperamos podamos disfrutar de un coloquio o de un debate activo entre todos los autores del documento y ustedes que nos estarán escuchando. Gracias. Sin más dilación, doy paso a la doctora Mazuecos. Gracias de nuevo. Buenas tardes. Antes que nada, quería agradecer a la Sociedad Española de Trasplante el haberme invitado a participar en la elaboración de este segundo documento de consenso sobre el uso de fármacos genéricos en el trasplante en representación de la Sociedad Española de Nefrología. Yo me voy a centrar fundamentalmente en la parte de introducción del documento, después en algunas evidencias existentes en trasplante y por último en el documento se realizan de forma consensuada una serie de recomendaciones en distintos ámbitos y yo voy a presentar pues, las correspondientes a los profesionales sanitarios. Como todos sabéis, España junto con Estados Unidos lideran el ranking mundial en el número de la actividad de trasplante y esto todavía es mucho más llamativo en el caso de nuestro país si nos centramos todo, como sabéis, en la donación el trasplante de donante fallecido. En el último año el número de trasplantes ha disminuido como corresponde o como consecuencia de la pandemia por COVID, pero como veis aquí en lo que respecto a la actividad en trasplante renal, el número de trasplantes ya a partir de la actividad a partir de mayo, junio del pasado año fue recuperándose hasta prácticamente igualarse con la existente en el año previo. Y este gran éxito en el mundo del trasplante es pues, debido a muchos factores, pero entre ellos sin duda al gran desarrollo en el ámbito de la medicación inmunosupresora. En los últimos años de la década de los 90 y sobre todo a partir del año 2000, pues disponemos de un arsenal de fármacos inmunosupresores que nos han permitido ir dando a los pacientes una pauta más concreta en función de las características del paciente y del injerto. Y esto se ha reflejado pues, claramente en una mejoría en los resultados. Como veis en esta parte superior, estos son datos correspondientes al registro andaluz de trasplante y vemos cómo de trasplante renal, cómo los resultados a partir del año 2000 son significativamente mejores que los años anteriores. Pero junto con este gran desarrollo en el campo de los fármacos, de los medicamentos, tenemos que ver también el otro lado de la balanza, el lado del gasto, de los costes. Como veis, estos son datos correspondientes al gasto público en nuestro Sistema Nacional de Salud, el gasto público en farmacia, y veis cómo progresivamente pues, va aumentando todos los años. Y esto, lógicamente, pone en riesgo la sostenibilidad de un sistema como el nuestro, que tiene una financiación primordialmente pública. Y esto mismo lo podemos ver en el campo de la inmunosupresión.
Además, cada vez trasplantamos pacientes más complejos y también esto puede influye en el aumento de los costes, ya de por sí en fármacos que son pues muy caros, ¿no? Este, por ejemplo, es una experiencia publicada por el grupo suizo de Manuel Pascual, y veis cómo en este periodo de tiempo el gasto en inmunosupresores va incrementándose, pero el caso del trasplante renal no es muy dependiente del tratamiento de mantenimiento, sino más en relación con el tratamiento de inducción o con el tratamiento del rechazo agudo humoral, reflejando el aumento cada vez más de pacientes sensibilizados que se trasplantan. Y esto mismo lo sabéis que está pasando en España, pues con el uso casi generalizado de timoglobulina o el empleo de fármacos cada vez más frecuentes como rituximab o eculizumab. Aquí veis en el informe de prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, en uno de sus apartados recoge los 20 principios activos que suponen o que facturan, o sea, que tienen una mayor facturación y que representan el 25%, más del 25% del total del importe facturado. Veis que son fármacos de uso muy frecuente, como las estatinas, los antidiabéticos, los anticoagulantes, y eso podéis verlo aquí en dosis por habitante y por día, que son cifras altas, pero sin embargo se cuela un fármaco como el que nosotros usamos, tacrolimus, que va dirigido a una población muy concreta. Veis como la tasa de dosis habitante día es mucho más baja que el resto de los fármacos, y es además de todos ellos el fármaco que tiene una tasa superior en coste por tratamiento y por día. Y esto ya en el año 2000 lo puso ya de manifiesto Miguel Ángel Gentil en el año 2002, o sea, hace ya 20 años, lo puso de manifiesto en un análisis que se publicó en Nefrología sobre las distintas pautas de inmunosupresión que se estaban empleando en ese momento y cómo los nuevos fármacos inmunosupresores, la terapia de tacro y micofenolato, suponía un aumento significativo en los gastos. ¿Y por qué este elevado coste? Pues porque el coste de desarrollar y comercializar un nuevo medicamento es extremadamente alto. Por un lado, es un periodo largo que dura de 10 a 12 años y se calcula que solo 1 de cada 10.000 compuestos que se empiezan a estudiar pues llegan hasta el paciente, lo que supone una inversión media superior a los 2.400 millones de euros. Existe por eso un periodo de protección de esa inversión, de exclusividad, que viene dado por la patente y por la llamada protección de datos, que también suele ser en torno a unos 10 años, y a partir de ahí es cuando desde un fármaco se pueden realizar genéricos. En una reciente revisión sistemática sobre distintos medicamentos en distintos países, pues se encuentra que el precio de los fármacos disminuye entre un 6 o más de un 60% en el periodo de 1 a 5 años después de haber finalizado la patente de un medicamento. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo esto, es lógico que el uso de genéricos pues, se haya extendido en nuestro país. Estos son datos también del Sistema Nacional de Salud. Veis cómo el número de presentaciones que están incluidas en la prestación farmacéutica, el 74% corresponden a genéricos con un precio medio de 77 euros frente a un 26% de no genéricos con un precio pues, más de 6 veces superior. Esto ha hecho lógicamente que el porcentaje de consumo de envases de genéricos pues, se vaya incrementando, está en torno al 46-47%, en tanto que el porcentaje de costes es mucho más bajo, sobre el 22%, reflejando pues, el menor coste de este grupo de fármacos. ¿Y es esto también aplicable a los inmunosupresores? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta y tener claro cuál es la definición de medicamento genérico, en la Unión Europea. Es todo medicamento que tenga la misma composición cuali y cuantitativa, en principio activo, la misma forma farmacéutica y cuya bioequivalencia con el fármaco de referencia haya sido demostrada mediante adecuados estudios de biodisponibilidad. Bueno, pues esto que ha sido bastante bien aceptado de forma generalizada por la comunidad médica en muchos fármacos, pues no ha ocurrido así con el tema de los fármacos de estrecho margen terapéutico, más aún cuando hablamos de inmunosupresores y más aún cuando hablamos de inmunosupresores en el trasplante. Y se ha generado pues bastante controversia por motivos diversos que vamos a ver.
Por un lado, son fármacos, como hemos comentado, que requieren, que tienen que estar en un margen terapéutico estrecho, que subidas de la concentración suponen toxicidad y bajadas suponen falta de eficacia y por lo tanto tienen que ser estrechamente monitorizados porque tanto la sobre como la infrainmunosupresión tienen importantes consecuencias en la supervivencia no solo del injerto sino del propio paciente. Por otro lado, estos fármacos, según la normativa vigente en España, estos estudios de biodisponibilidad se realizan en población adulta sana. Entonces, no se realizan en pacientes trasplantados. Sabemos la gran variabilidad de esta población, la complejidad, la diversidad que cambia en función del tipo de órgano trasplantado, de la edad, de la raza, de, por ejemplo, el genotipo de las enzimas del metabolismo, e incluso de la insuficiencia renal tan prevalente, por ejemplo, en el trasplante renal. Por otro lado, además de ser de estrecho margen terapéutico, sabemos que son fármacos con una gran variabilidad intra e interindividual y esto, trasplante renal, se ha relacionado con el desarrollo de rechazo agudo, la aparición de anticuerpos donantes específicos y fallo del injerto. Y en relación con el comportamiento del propio paciente, un problema grave es el de la no adherencia al tratamiento, que igualmente se relaciona con rechazo agudo, con aparición de DSA, entrando en este círculo vicioso que lleva a la pérdida del trasplante. Y además, muy en relación con la adherencia, está el problema de la polimedicación, que es altamente prevalente en nuestros pacientes. Todos conocéis esta encuesta o macroencuesta realizada hace unos años en nuestras consultas sobre más de 2.000, casi 2.000 pacientes trasplantados renales, y la media de toma de pastillas de los pacientes era de más de 11 y un 25% tomaba más de 14 pastillas al día. Si a esto nosotros le añadimos un cambio o cambios a fármacos genéricos, pues las posibilidades de que se produzcan errores son importantes. Y otro aspecto que sin duda preocupa en cuanto a la exposición de estos fármacos es la alta frecuencia de interacciones que sufren muchos de los fármacos inmunosupresores que empleamos. ¿Y qué experiencia comunicada sobre el uso de inmunosupresores genéricos en el trasplante? Pues hay muy poquita y como siempre hay que recurrir a la literatura americana. Estos son dos estudios muy recientes sobre una cohorte muy amplia de pacientes. En el caso del trasplante renal, más de 26.000 pacientes trasplantados renales en el periodo del 2003 al 2008, cuando empiezan a utilizarse, del 2008 al 2013, cuando empiezan a utilizarse fármacos genéricos en Estados Unidos, inmunosupresores, en este caso tacrolimus y micofenolato. Y podéis ver cómo se produce un incremento en el uso de los fármacos genéricos y un descenso en los inmunosupresores de referencia. Y paralelamente a esto se observa un descenso en el gasto en inmunosupresión que se considera derivado del uso de inmunosupresores genéricos por su menor precio. Pero claro, los sistemas sanitarios son muy distintos, incluso el estudio de la aprobación de los distintos genéricos según los países. Y teniendo en cuenta todo esto, con estas preocupaciones, en el 2011 la Sociedad Española de Trasplante pues, presentó un primer documento de consenso cuya actualización pues, estamos presentando esta tarde. En ese primer documento se pedía que además de ciclosporina, tacrolimus, sirolimus y everolimus, micofenolato fuera considerado como un fármaco no sustituible. Sin embargo, en el momento actual pues esto continúa y solo estos 4 fármacos, los anticalcineurínicos y los inhibidores de mTOR, se consideran fármacos de estrecho margen terapéutico y por tanto no sustituibles. Pasando ya al documento de consenso, al cuerpo de este documento, en él se recogen, entre otros aspectos, una tabla en la que se incluyen todos los fármacos genéricos que están actualmente comercializados en España. Esta tabla pues la comentará posteriormente con más detalle la doctora Cos. Como veis, la tabla incluye los inmunosupresores de referencia y su nombre comercial, si existe o no genérico y el nombre comercial, y si el fármaco es considerado no sustituible o sustituible. Veis como la mayoría de genéricos se centran en los inmunosupresores sustituibles como micofenolato o en corticoides.
Y también pues, se analiza de forma muy exhaustiva la literatura publicada sobre estudios en trasplante de órganos sólidos en los que se compara el empleo de inmunosupresor genérico y sus correspondientes, de inmunosupresor de referencia y sus correspondientes inmunosupresores genéricos. En una tabla se recoge de forma muy detallada de estos estudios aquellos que son prospectivos y con inmunosupresores genéricos comercializados en nuestro país. De ellos, todos ellos incluyen pacientes trasplantados renales. Corresponde a ciclosporina, que es Cicorin, estos dos con micofenolato, en este caso Mifenax, y estos tres con tacrolimus, respecto a Prograf. Todos ellos, de forma muy similar, encuentran una buena correlación farmacocinética y en resultados clínicos, menos este que quería destacar porque está realizado en una población muy concreta de trasplantes renales mayores de 60 años y ellos no encuentran en el paciente anciano trasplantado una buena bioequivalencia, aunque el número de casos es muy reducido como ocurre en la mayoría de estos estudios, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Y por último, en cuanto a las recomendaciones realizadas para el profesional sanitario, pues teniendo en cuenta toda la complejidad que supone el uso de los fármacos inmunosupresores, es lógico que el primer consejo sea que solo el médico experto en trasplante pueda indicar un inmunosupresor genérico y se recomienda especificar el nombre comercial al prescribir estos inmunosupresores no sustituibles. En algunas comunidades, como la que yo trabajo, en Andalucía, esto es obligatorio. Los médicos prescriptores deben disponer de la información sobre la apariencia, la presentación y la dosificación de todos los inmunosupresores, tanto genéricos como innovadores, que existan y que estén comercializados en nuestro país. Y como ya hemos comentado, es fundamental que siempre que se cambie una formulación se realice una monitorización estrecha de las concentraciones del fármaco y de la evolución clínica del paciente. Deben evitarse, por todo lo he dicho, por todo lo que hemos comentado, sustituciones genéricas consecutivas. Un cambio incontrolado entre genéricos puede condicionar una elevada variabilidad y exponer al paciente a ciclos de sobre o infraexposición. Esto es especialmente importante en los 3 primeros meses post-trasplante y si existe poca experiencia en el trasplante de adulto, pues mucho más en el caso de los niños. Entonces, debido a la elevada diversidad farmacocinética interindividual y a la escasez de datos, no se recomienda el uso rutinario de formulaciones inmunosupresoras genéricas en el trasplante de órganos sólidos pediátrico. Y como todo en medicina, es muy importante el trabajo en equipo. Es fundamental la relación entre especialidades y entre niveles asistenciales. Es fundamental la interacción del médico de trasplante con los médicos de atención primaria que participan también en el seguimiento de nuestros pacientes trasplantados. En los centros de trasplante debe existir grupos multidisciplinares para atender al paciente ambulatorio trasplantado, para mejorar su educación, la promoción de la adherencia, la monitorización, los problemas de conciliación entre medicamentos que surgen y se incrementan con la introducción de la inmunosupresión genérica. Y, por supuesto, las unidades de trasplante deben promover la formación de forma que las personas sanitarias que forman parte de ella conozcan la existencia de estos fármacos genéricos. Y nada más. Espero que el documento de consenso que presentamos pues sea una herramienta útil para todos, mantener la eficacia y la seguridad en el tratamiento de nuestros pacientes, que es nuestro principal objetivo. Muchas gracias. Bienvenido. En los siguientes minutos vamos a tratar el consenso vertebrado por la Sociedad Española de Trasplante, pero en colaboración con otras muchas sociedades, que trata sobre la sustitución de inmunosupresores de estrecho margen terapéutico por genéricos. Y en concreto, en esta presentación nos vamos a basar en los aspectos relevantes para el clínico y para el paciente. Desde que esta publicación, Errar es humano, se publicase en el año 2000, pues se empezó a tomar conciencia del problema que supone la seguridad del paciente y en concreto el hecho de que ocurran eventos adversos durante la atención médica de nuestros pacientes. De hecho, en el año 2013 en Estados Unidos se cuantificó que lo que podríamos llamar errores médicos o mejor dicho, eventos adversos derivados de la asistencia sanitaria
puede suponer hasta la tercera causa de muerte en este país. Con lo cual, la seguridad del paciente desde entonces se ha convertido en una auténtica disciplina dentro de la medicina. En España hay varios estudios que han estudiado precisamente la seguridad del paciente y aquí os presento un ejemplo. Este es el estudio APEAS, que es el estudio que evalúa la seguridad del paciente en el ámbito de la atención primaria, que es un ámbito donde podríamos pensar que la ocurrencia de eventos adversos es poco frecuente o la percepción que tenemos es que es un ambiente más seguro en comparación con la atención hospitalaria. Pero fijaos que aún así los eventos adversos derivados de la atención médica en primaria tienen una prevalencia de 11 casos por cada 1000 pacientes atendidos y el 7,3% de estos eventos adversos son graves. Pero lo más importante y lo que tenemos que saber con respecto a este consenso es que la mayor parte de los eventos de seguridad que se dan en atención primaria están relacionados con la medicación que recibe el paciente, no solo con la indicación de la misma, sino con errores en la toma de la medicación, confusiones de un fármaco con otro, etcétera, etcétera. Y esto nos permite aterrizar en el tema que nos trata, en la sustitución de fármacos inmunosupresores innovadores que tienen un margen terapéutico estrecho por fármacos genéricos. Y hay que decir, y esto ya se ha comentado en otras presentaciones, que estos fármacos inmunosupresores de margen terapéutico estrecho son considerados no sustituibles por la Agencia Española del Medicamento. Cuando hablamos de sustitución de estos fármacos, pues podemos hacerlo de dos formas. Una sustitución en principio no controlada, en la cual el paciente no tiene información sobre esta sustitución, el médico responsable no ha tomado la decisión de llevarla a cabo y por tanto lo que desencadenamos es un absoluto caos en el que el paciente no sabe qué hacer con esta nueva medicación, si se toma igual, si no, y da lugar a múltiples confusiones en el tratamiento y eventos de seguridad del paciente. Y aquí os muestro una imagen de la rotonda mágica que se llama, que es real, que está en Reino Unido y que está compuesta de una rotonda central y 5 rotondas más pequeñas periféricas, que tiene unas normas de circulación pero que nadie consigue respetar y que realmente pues, es muy temida por los conductores en Reino Unido. Y el presente consenso lo que intenta es que esta sustitución, cuando hay que hacerla, se haga de una forma controlada. Es decir, que sea impulsada por el médico responsable después de informar de forma muy detallada al paciente y con todos los mecanismos de seguridad para que no ocurran problemas en la conversión o en la sustitución. Porque a veces hay que sustituir y los inmunosupresores genéricos pues tienen sus ventajas, porque son fármacos que permiten una competencia en el mercado de farmacéuticos y que por ello contribuyen a la sostenibilidad del sistema sanitario. Pero sin embargo también tiene sus contras. Ya hemos hablado sobre los problemas que pueden dar de que no exista una bioequivalencia del 100%, problemas en los errores en la administración de la medicación, desconfianza que puede generar por parte del paciente, el impacto que puede tener en la adherencia y en la variabilidad intraindividual. Y por tanto, las recomendaciones de este consenso pues están encadenadas, están orientadas hacia evitar esta parte mala que tiene la conversión. Y es que efectivamente, si un paciente no toma bien su medicación, esto tiene un impacto pronóstico negativo. Y de hecho, en pacientes receptores de trasplante hepático, implica una menor supervivencia, no solo del injerto, sino también del paciente. Y en el caso del trasplante renal, se calcula que aproximadamente el 36% de los pacientes que pierden el injerto renal puede haber detrás un problema de adherencia a la medicación. Por ello, la guía de práctica clínica COMIT recomiendan evaluar la adherencia a la medicación en todas las visitas del paciente a consulta, como si fuese un quinto signo vital. La conversión, sobre todo la conversión no controlada a fármacos genéricos, tienen impacto en la adherencia por varios motivos. En primer lugar, porque el aspecto de la medicación cambia.
Y no es la primera vez que un paciente acude a consulta, le hablamos de un cambio de tratamiento, sea cual sea, y el paciente nos pregunta si nos estamos refiriendo a la píldora pequeña roja o a la grande blanca. Y para el paciente es muy importante el aspecto de su medicación. Y cuando recibe una medicación idéntica, pero en cuanto a composición y principio activo, pero que no tiene el mismo aspecto, esto genera desconfianza en el paciente y puede tener problemas de adherencia. El segundo problema puede ser con el cálculo de la dosis. Los genéricos no siempre tienen las mismas presentaciones de dosis que los innovadores. Y para que un paciente tome un número determinado de miligramos de un fármaco, el número de comprimidos del innovador y del genérico puede ser diferente. Para algunos pacientes esto es muy complejo y si no se le ha informado antes puede generar errores y eventos de seguridad. Y finalmente, si estamos haciendo conversiones no controladas a fármacos genéricos, pues nos podemos encontrar que el paciente realmente desconfíe de la medicación que recibe y piense que se le está dando gato por liebre, por así hablar. Y la falta de adherencia nos lleva a otro problema muy importante, que es la variabilidad intraindividuo. Cuando tenemos un fármaco con estrecho margen terapéutico, mantener concentraciones séricas del fármaco relativamente estables es muy importante, porque si nos vamos por arriba o por abajo podemos tener problemas de efectos adversos o de rechazo respectivamente. Cuando esto ocurre, esta variabilidad ocurre en un periodo de tiempo corto, podemos tener sobreexposición e infraexposición en un periodo corto de tiempo y se nos pueden dar situaciones clínicas muy complejas. Pacientes que se presentan con un rechazo y a la vez una infección activa. Esto es muy difícil de manejar y también tiene un impacto pronóstico. Y hay que saber, y así lo establece las guías COMIT, de las que antes he hablado, que la sustitución no controlada por fármacos genéricos es uno de los factores altamente modificables que influye en la variabilidad intraindividual. Y hay muchos trabajos que apuntan al efecto pronóstico negativo de esta elevada variabilidad. Por todo ello, el consenso vertebrado por la Sociedad Española de Trasplante pretende hacer una sustitución controlada del innovador por el genérico, porque puede ser apropiada en algunos casos, pero solo si se reúnen las siguientes condiciones. En primer lugar, es esencial que el paciente y la familia, en caso de receptores de trasplante pediátrico, entiendan los aspectos relevantes que implica un cambio de medicamento innovador no sustituible por uno genérico. Hay que realizar un seguimiento estrecho de las concentraciones del fármaco y de la evolución clínica del paciente en el periodo que rodea a la sustitución del fármaco. El paciente debe conocer que es el médico responsable del trasplante quien valora la pertenencia a utilizar genéricos en el caso de los inmunosupresores no sustituibles. Por último, lo más importante es que debemos dedicar tiempo a educar a los pacientes, a instruirles sobre el nombre del nuevo fármaco, la apariencia, color, tamaño de las cápsulas, etcétera, etcétera, del medicamento genérico inmunosupresor recetado e indicarle que debe consultarnos o consultar con su farmacéutico si nota diferencia con el medicamento que se le ha prescrito. Nada más, estaré encantado de responder a las preguntas en el turno correspondiente. Hola, buenas tardes. Estamos dentro de la presentación de las recomendaciones sobre el uso de inmunosupresores genéricos en el trasplante de órganos y en este caso, yo que soy María Ángeles de Coscosío, vengo en representación de la Sociedad Española de Farmacología Clínica y por el trabajo que hemos realizado a mí me han asignado valorar los requerimientos actuales de los estudios de bioequivalencia, hacer algún comentario sobre estudios realizados en población trasplantada y, por último, hablar y definir las recomendaciones que este grupo de trabajo ha consensuado como recomendaciones para los requerimientos de los estudios de bioequivalencia. En primer lugar, vamos a hablar de cuáles son los medicamentos inmunosupresores que son de uso habitual en el trasplante, haciendo una reseña sobre
cuáles están definidos como medicamentos de estrecho margen terapéutico, que eso hace que se condicionen las normas para los estudios de bioequivalencia, y por otro lado los inmunosupresores que, al no haber sido definidos como de estrecho margen terapéutico, son sustituibles por los genéricos sin que el farmacéutico a la hora de dispensar tenga ninguna limitación. En esta primera tabla vamos viendo aquellos medicamentos que son de estrecho margen terapéutico: ciclosporina, tacrolimus, sirolimus y everolimus, que por el hecho de ser de estrecho margen terapéutico, ninguno de ellos va a ser sustituible a la hora de la dispensación por el farmacéutico. Muchos de ellos tienen genéricos, algunos no, otros sí, pero lo que interesa es que veamos la columna en que decimos genéricos disponibles en España. Tenemos un genérico de ciclosporina que se corresponde a la formulación oral en forma de cápsulas. Tenemos varios genéricos del tacrolimus de liberación simple, equivalente con el Prograf, y cuyos nombres están recogidos en la tabla, y también tenemos un par de genéricos que son bioequivalentes para las cápsulas de liberación prolongada de tacrolimus. Del resto de inmunosupresores no disponemos de medicamentos genéricos, y aunque existe algún genérico de everolimus, no corresponde a la indicación de trasplante, sino a otras indicaciones de este inmunosupresor. En esta segunda tabla están los antiproliferativos que, a diferencia de los anteriores, no se han clasificado como de estrecho margen terapéutico, y por ello sí que son sustituibles a la hora de la dispensación por el farmacéutico. Tenemos muchos que son bioequivalentes con el CELCEP, es decir, el micofenolato de mofetilo, y también tenemos bioequivalentes para la presentación intravenosa, además de para la oral. Por otra parte, para la sal sódica de micofenolato existen un par de medicamentos genéricos que están aquí recogidos en la tabla. La azatioprina en España no tiene ningún representante genérico. Como últimos medicamentos que consideramos de uso habitual en el trasplante estarían los corticosteroides, que tienen genéricos y tienen múltiples nombres comerciales, por esto no están en la tabla, y que por supuesto son sustituibles en la dispensación, y el Belatacep, que se utiliza en el trasplante renal, que es una presentación para la administración por vía intravenosa, y que, por ser un medicamento biológico, no es sustituible, pero tampoco hay que hablar de genéricos, porque serían medicamentos no genéricos, sino bioequivalentes. Los requerimientos de los estudios de bioequivalencia les vamos a ir estructurando de una forma genérica, es decir, para cualquier medicamento, y luego entraremos a definir en concreto cuáles son las normas que afectan a los inmunosupresores. Digamos que las preguntas que se hacen es si el medicamento genérico o la formulación que se está estudiando tiene la misma cantidad de principio activo y pasa al organismo en esa cantidad y a la misma velocidad. Y la otra pregunta que vamos a intentar responder es cuáles son los límites que se aceptan en el caso de los inmunosupresores para que un genérico pueda ser definido como bioequivalente. Antes de entrar a esos rasgos que definen la bioequivalencia, tenemos que saber que antes de llegar a los estudios de bioequivalencia hay una serie de cuestiones que tener en cuenta. Bueno, en términos generales sabemos que la normativa que tenemos en España se corresponde con la normativa europea. Todos los medicamentos tienen que cumplir unas garantías de calidad químico-farmacéutica, y estas garantías se exigen también para el medicamento genérico, y se tienen que fabricar los lotes que se fabriquen acorde con las buenas prácticas de fabricación. Por otra parte, para cuando un genérico se plantea su estudio de bioequivalencia, además de haber cumplido las garantías de calidad químico-farmacéuticas, es un momento en el que ya el principio activo ha demostrado la eficacia que tiene para las indicaciones registradas, se conoce su perfil de seguridad y también están establecidas sus condiciones de uso. Además, el medicamento de referencia llevará comercializado
un mínimo de 10 años desde que se registró. El medicamento genérico debe de tener el mismo principio activo y la misma dosis que el medicamento de referencia, en una formulación que esté preparada para la misma vía de administración. Aquí vemos un par de ejemplos que con una imagen intentan traducir este mensaje. Tenemos dos bolas, una de goma, una de metal, ya son moléculas diferentes y además tienen una masa diferente. Está claro que aquí no nos plantearíamos ningún concepto en relación al genérico ni a la bioequivalencia, pero aquí tenemos dos elementos que solo se diferencian en algo que no influye sobre lo que nos va a nutrir la manzana. Sí, tienen un pequeño matiz de diferencia, pero son iguales en cantidad y vamos a ver si efectivamente desde esa cantidad que tienen y esa forma, que es la misma porque es una formulación oral, vamos a obtener en el organismo el mismo rango de valores en aquellos parámetros que después diremos que son los que definen la bioequivalencia. Para autorizar estos genéricos es necesario que se demuestre esa bioequivalencia. Y aquí vemos cómo se establece la bioequivalencia. Se establece por estudios que se llaman de biodisponibilidad, es decir, es la parte de cómo el medicamento es capaz de llegar a nuestro organismo en un grado de exposición, una cantidad determinada a lo largo del tiempo y alcanzando una determinada concentración máxima. En sí, los estudios de biodisponibilidad son ensayos clínicos, puesto que lo hacemos en humanos y de forma experimental. Normalmente se eligen voluntarios sanos porque son los sujetos dentro de los humanos que tienen la menor variabilidad en el manejo del fármaco, en la farmacocinética. Además, se eligen ensayos de tipo cruzado siempre que sea posible porque cada sujeto es su propio control y al ser su propio control se está eliminando el factor de la variabilidad interindividual. Generalmente se utilizan estudios en dosis única, que desde el punto de vista de los parámetros farmacocinéticos son más sensibles para detectar diferencias entre una formulación y otra que los estudios de dosis múltiple. Aún así, puede haber circunstancias en las que se requieran estudios en dosis múltiple, por ejemplo, medicamentos cuya vía de eliminación sea francamente larga, se pueden requerir estudios de dosis múltiples. Generalmente los estudios se van a hacer en ayunas y o con comida. Los parámetros que se van a considerar a la hora de definir la bioequivalencia, pues el que se considera esencial e ineludible es el área bajo la curva, porque representa el grado de exposición que el organismo tiene a ese medicamento. Aquí tenemos dos gráficas de concentraciones plasmáticas de dos medicamentos diferentes, dos formulaciones distintas, el producto A y el producto B, y se han ido haciendo todas las determinaciones para tener este área que permite decir si el grado de exposición es equivalente o no es equivalente. Por otra parte, se suele utilizar la concentración máxima, es decir, qué pico de concentración alcanza. A veces se valora el tiempo a la que se alcanza esa concentración y también tiene su importancia la parte final de la curva porque hay que considerar la semilla de eliminación terminal a la hora de hacer la estimación del área bajo la curva al infinito. ¿Cómo se evalúan estos parámetros farmacocinéticos? El área bajo la curva, la Cmax, ¿qué se hace con ello? Pues se tiene que calcular la media geométrica de los mínimos cuadrados del cociente del medicamento test partido por el medicamento referencia y los límites del intervalo de confianza al 90%. Con los datos que hemos obtenido de los pacientes que hemos tenido en el ensayo, tenemos que hacer estos cálculos sobre los cocientes. Entonces, finalmente, para considerarlo bioequivalente en términos generales, el cociente entre genérico y referencia, tanto para el área bajo la curva como para la concentración máxima, debe estar entre 0,8 y 1,25, donde 1 representa la identidad. Pero además, los extremos del intervalo de confianza del 90% de estos cocientes
deben estar dentro de ese mismo intervalo de 0,8-1,25. Es decir, que no solo la media, sino también las varianzas entran dentro de ese intervalo de 0,8-1,25. Pero es que para los medicamentos que se consideran de estrecho margen terapéutico, las agencias reguladoras han sido todavía más estrictas y así nos encontramos que estos límites esto está expresado en lugar de sobre 1 sobre el 100, pues el 0,8-1,25 sería 80-125%, que es válido tanto para el área bajo la curva como para la concentración máxima en los cocientes del test sobre el de medicamento de referencia para el ácido micofenólico. Para los que se han clasificado como medicamentos de estrecho margen terapéutico, se marca una exigencia mayor. Todos ellos tienen que demostrar que el cociente del área bajo la curva del test sobre el de referencia se engloba dentro del 90 al 111,11% y hay que considerar los dos decimales. Y sin embargo, para la concentración máxima solo se tiene ese límite de exigencia para la ciclosporina, puesto que en el caso de la ciclosporina se considera que la C2 es un valor para la monitorización o la Cmax es un valor para la monitorización y por ello el límite para la exigencia sobre la concentración máxima en la ciclosporina está entre el 90 y el 111. No así para todos los demás, aunque sean de estrecho margen terapéutico, que se ajustan a la norma del 80-125%. Otros requisitos es hacer esos ensayos de bioequivalencia tanto en ayunas como con comida. Aquí tenemos las referencias de las páginas de la Agencia Europea del Medicamento. En los estudios realizados en población trasplantada, que todos son estudios prospectivos, pero no todos son estudios diseñados como estudios de bioequivalencia, nos vamos a encontrar con que en los pacientes, en la mayoría, se encuentra bioequivalencia. En el trasplante renal hay un grupo de pacientes ancianos en el que no se alcanza, pero todos los demás alcanzan la bioequivalencia para tacrolimus, para el área bajo la curva de la ciclosporina, no así para la Cmax, y para el micofenólico perfectamente dentro de los márgenes que están marcados como restrictivos para este medicamento. Por último, importante, es lo que el grupo ha llegado, que es a las recomendaciones relativas. Hay 8 sociedades científicas, 16 profesionales, aquí vemos los perfiles de los que han participado y la coordinación que tenemos que agradecer por el esfuerzo que ha tenido que suponer de la doctora Brunet. Y aquí las recomendaciones son 3. Sería conveniente reevaluar los requisitos sobre las poblaciones incluidas en los estudios de bioequivalencia para la aprobación de medicamentos genéricos inmunosupresores en trasplante. Se requieren estudios con un número de individuos más elevado y en los que las determinaciones de área bajo la curva y Cmax se realicen una vez el fármaco esté en estado de equilibrio estacionario. Por último, se deberían considerar los cambios en los excipientes, ya que pueden dar lugar a efectos adversos que influyan en la adherencia al tratamiento. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Laura Aliaga, soy médico de familia y además coordino el grupo de trabajo de gestión del medicamento, inercia clínica y seguridad del paciente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, de SMERGEN. Primero, dar las gracias a la Sociedad Española de Trasplante por haber contado con nosotros para la elaboración de este segundo documento de consenso para el uso de inmunosupresores genéricos en el paciente trasplantado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y la verdad es que ha sido todo un reto analizar el punto de partida respecto al manejo de los inmunosupresores y valorar cuál es el papel de los profesionales de atención primaria en el uso seguro de los mismos. Realmente, para definir este punto de partida, podríamos decir que presenta muchísimas certezas, pero también algunas incertidumbres que pues, la evidencia científica, por medio de todos los estudios que hemos estado revisando, nos han ayudado a esclarecer un poquito, pero que quizá podríamos profundizar algo más. En cuanto a las certezas, sin duda alguna, la más importante, pues pasamos a la siguiente diapositiva. La más importante serían los excelentes resultados que nos ofrecen el uso de estos fármacos. Ahí están las cifras de rechazo por debajo del 10% o las tasas de supervivencia que a los 5 años llegan a alcanzar muchas veces más del 70%.
realmente son excelentes resultados. También tenemos la certeza de que estos fármacos son de uso hospitalario y por lo tanto son prescritos y son modificados por los profesionales de las unidades especializadas, y esto realmente nos proporciona muchísima seguridad, sabiendo que no solamente se controlan sus beneficios, sino que también se controlan los riesgos desde estas unidades, y bueno, pues esto siempre es bueno. Pero como he dicho antes, pasamos a la siguiente. Tenemos muchas incertidumbres en el uso de estos inmunosupresores, al menos a nivel de atención primaria. No solamente esas incertidumbres se asocian a los riesgos propios de la medicación, que como sabemos pues son medicamentos de uso prolongado y que por supuesto pues tienen efectos secundarios a corto, a medio y a largo plazo, sino que la incorporación al mercado de los nuevos fármacos inmunosupresores genéricos, yo creo que nos tienen que impulsar y motivar a conocerlos mejor, para saber detectar y valorar los riesgos que puede haber asociados a cualquier cambio que se produzca en ellos. Entonces son incertidumbres que tenemos que intentar minimizar. También tener en cuenta los riesgos asociados al propio paciente trasplantado, que es un paciente que afortunadamente ha aumentado su esperanza de vida y que lógicamente pues tiene mayores comorbilidades y mayor riesgo de polimedicación. Y por último, los riesgos asociados al sistema sanitario complejo en el que estamos todos inmersos y que el paciente trasplantado pues va a utilizar como es normal, y bueno, pues son riesgos asociados generalmente a problemas de comunicación, de seguimiento, problemas de coordinación entre profesionales. Si analizamos esta situación en la siguiente diapositiva, podemos ver cómo podemos definir ahora que no hay protocolos de coordinación entre las unidades de trasplante especializadas y atención primaria, y tampoco tenemos canales directos de comunicación entre los distintos niveles asistenciales. Por lo tanto, hemos detectado esas carencias y sería importante solucionarlas. Esto creemos que es así porque realmente el paciente trasplantado, en la siguiente diapositiva lo vemos, podemos decir que este paciente acude a su centro de salud como es normal dentro del sistema sanitario, y lo va a hacer no solamente por patologías asociadas al propio trasplante, como pueden ser pues, la diabetes o cualquier patología de origen cardiovascular o toxicidades metabólicas, también lo va a hacer por problemas relacionados con su medicación o por enfermedad común propia de la población general. Los problemas relacionados con la medicación no solamente consultan en cuanto a efectos secundarios, sino que también pueden consultar problemas más de tipo administrativo, de la receta electrónica y demás. Por lo tanto, esto es una realidad que podemos decir que existe, que es que el paciente acude al centro de salud, a su médico de familia, para consultar sus pequeñas dudas. Y por eso en la siguiente diapositiva, para ilustrar un poquito esta realidad, que a veces pues, al estar en distintos sitios no todos las conocemos, os he traído esta recomendación de seguridad generalizable, que como sabéis son documentos que elaboran las unidades funcionales de gestión de riesgo y que lo que tratan es, pues a partir de la notificación de eventos adversos, pues extraer unas recomendaciones también para evitar que esos efectos adversos o eventos adversos que ocurren pues puedan repetirse. Esta recomendación se tituló Tacrolimus y otros medicamentos no sustituibles, y se elaboró después de un evento Centinela, que como sabéis es un evento grave, y en este caso lo que ocurrió fue un rechazo del injerto asociado a una disminución de la concentración de tacrolimus en un paciente. Y bueno, se elaboró en 2016, o sea, no hace tanto, y a partir de ahí pues se modificaron ciertas cosas que permitieron mejorar la seguridad en el manejo de estos fármacos. Para resumiros un poquito y entretenerme, lo que ocurrió es que el paciente, el medicamento original, el que fue recetado por la unidad de trasplante, fue sustituido en la farmacia por un genérico. El paciente solicitó a su médico de familia la sustitución
en la receta electrónica y así se hizo. También pasó por el sistema de visado y claro, hasta que no sucedió el evento adverso fatal, pues el médico responsable de la unidad de trasplante pues no conoció este cambio. En las unidades de gestión de riesgo lo que se hace es analizar esto. Aquí utilizaron un diagrama de Ishikawa que podéis ver en la siguiente diapositiva y fijaros la cantidad de factores de riesgo y de factores contribuyentes que detectaron para la aparición de este rechazo tardío del injerto. Factores de tarea, de formación individuales, de comunicación, de organización, externos, falló el sistema de visado, falló la comunicación, se infraestimó el riesgo en todos los niveles y luego pues detectaron alguna alteración en el nomenclator a la hora de seleccionar el fármaco, en fin. Esto que sirva un poco pues, para ilustrar que esta realidad existe y para poner un poco más el foco en el objetivo del documento. Cuando nos planteamos empezar a elaborarlo, nos dimos cuenta de que había varios objetivos. Aquí en la siguiente diapositiva os lo pongo, no se trataba de un solo objetivo de revisión, sino que también teníamos un objetivo de elaborar unas recomendaciones que mejorasen la eficacia, la seguridad del paciente y la sostenibilidad en el uso de estos fármacos genéricos y por lo tanto, pues siguiendo esos objetivos y siguiendo el camino que está llevando pues, la práctica de la medicina en general y sobre todo los procesos asistenciales, pues en la siguiente diapositiva he querido resumir un poco este camino que está siguiendo, ¿no? Hacia dónde vamos, pues hacia los equipos multidisciplinares, hacia la coordinación, hacia la comunicación, hacia una cultura del compartir responsabilidad, información y poniendo siempre en el centro al paciente como es natural. Y por eso mismo se elaboraron las recomendaciones que podríamos incluir o decir que serían útiles para mejorar ese uso y manejo en atención primaria, que os las pongo en esta última diapositiva. Con esto quiero terminar. Estas recomendaciones de utilizar una historia clínica electrónica única como medio de comunicación interprofesional útil y eficaz y bidireccional, más ágil que el que tenemos ahora. Utilizar también un programa compartido de seguimiento y monitorización que todos conozcamos y que sea también un mecanismo pues, de manejo seguro de estos pacientes. También que la atención primaria sirva para reforzar el seguimiento, la seguridad, la adherencia a estos fármacos y por lo tanto mejorar la calidad asistencial. Nos dimos cuenta, por tanto, y que así queda reflejado en la última recomendación, que era muy necesario elaborar un documento de consenso entre atención primaria y atención hospitalaria. Con esto último, pues me quiero quedar con este futuro próximo de poder seguir trabajando juntos por el paciente trasplantado y elaborar este documento. Así que sin más quisiera agradecer a Mercè, que nos ha coordinado en este trabajo y ha sido realmente paciente y muy profesional, a todos los compañeros que hemos compartido estos meses de trabajo también, en especial a Vicente Olmo, que como farmacéutico de atención primaria ha sido la voz de primaria en este equipo multidisciplinar. Y bueno, por supuesto a todos ustedes que están escuchándonos y que estáis compartiendo este ratito, pues esperar que os haya resultado de utilidad y bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier duda o cualquier pregunta que durante el coloquio queráis formularme. Muchísimas gracias. Buenas tardes de nuevo a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. En primer lugar, dar las gracias a los compañeros por sus excelentes ponencias y que han manifestado de forma muy clara el contenido de este documento de consenso que hoy hemos presentado. Y quisiera recordarles antes que nada que por favor hagan preguntas porque hasta el momento no nos ha llegado ninguna. Pueden ver en la aplicación que hay un simbolito respecto a preguntas. Allí por favor formulen la pregunta que ustedes deseen realizar
y expongan a quién va dirigida y envían la pregunta. Yo estaré alerta al respecto y en el apartado que ahora empezamos de discusión y respuesta de preguntas, pues intentaremos dar respuesta a esas preguntas que nos planteen. Quisiera comentar también que somos conocedores de que ha habido un pequeño problema en directo, son los problemas del directo en las conexiones que hacemos todos, los webinars en directo, en una de las presentaciones de esta tarde que ha sido mínima. Y comentarles que no es un problema de la grabación en sí, que por lo tanto en cualquier momento, si ustedes quieren revisarla, la grabación está correcta. Como digo, ha sido un problema tecnológico del directo. Bien, mientras no llegan preguntas, quisiera formular precisamente una pregunta en general a todos los autores del documento, pero por aquello de que empezar con un poco de orden en la respuesta, empezaría con la auxiliadora Mazuecos y luego cada uno que vaya interviniendo, porque esto va a ser un coloquio, no va a ser una pregunta y una respuesta. Se han planteado varias preocupaciones, ¿no?, respecto a hacer de forma adecuada, de ahí las recomendaciones, este cambio de un fármaco innovador por un genérico cuando el clínico responsable así lo considere oportuno. Una de las cosas que a mí siempre tengo muy presente, especialmente por el tema de la adherencia, que a todos nos preocupa porque va asociada a variabilidad de exposición intraindividual, a una peor evolución clínica, etcétera, es el hecho de que en España realmente no es necesario que los excipientes que acompañan al fármaco genérico que se va a evaluar como bioequivalente sean equiparables a los del fármaco innovador. Y todos sabemos que algunos de estos excipientes, lactosa, entre otros, etcétera, pueden producir una serie de efectos adversos que el paciente puede identificar con ese nuevo fármaco y que puede tener una influencia negativa en la adherencia. Me gustaría saber cuál es tu opinión en esto, auxiliadora. ¿Tú esto lo atarías mucho más? ¿Pondrías lo de los excipientes que también fueran iguales? ¿En tu experiencia tampoco es tan relevante? ¿Qué te parece a ti? Yo creo, como comentas, en el fondo a todos nos preocupa un poco al hablar de genéricos en el tema de la inmunosupresión, los inmunosupresores y su aplicación en el trasplante. Por ese motivo, pues porque los cambios pueden inducir a error, bueno, por todo lo que hemos ido viendo en todas estas charlas. Claro, nos gustaría eso, nos gustaría que, por ejemplo, los estudios de, Nines puede hablar de eso mejor que yo, que los estudios de bioequivalencia se hicieran no en población sana, sino en pacientes trasplantados. Es una población extremadamente diversa. En el caso, por ejemplo, nuestro, pues solo un 20%, en torno a un 20% tienen una función renal, o incluso menos tienen una función renal normal. O sea que todas estas cosas, lo ideal sería eso, ¿no? Y es que además la experiencia publicada con el uso de inmunosupresores genéricos en trasplante es muy, muy limitada. La recogida en el documento y poco más, ¿no? Y entonces, claro, ese es un aspecto que preocupa y, como te he dicho, y evitar que se hagan cambios sin que se puedan controlar, todo lo que hemos comentado en el documento. Yo creo que es muy importante que pongamos el nombre comercial para evitar errores, como comentaba también Laura en algún ejemplo que ella ha puesto, en fin, que sí, que sería lo ideal, ¿no? Creo que eso podéis mejor hablarlo vosotros, Mercé o Nines. Creo que en Estados Unidos, ¿no?, si se obliga o si el recipiente debe ser similar, ¿no? Podéis comentarlo Sí, vosotros. sí. Eso sería un punto más de seguridad, desde luego, indudable. Desde un punto de vista de farmacología clínica, la doctora María Ángeles de Cos quizá quiere aportar algo. Bueno, una vez que se revisa la documentación de digamos, la normativa que la EMA tiene respecto de cómo hacer los estudios de bioequivalencia, realmente si se considera que el genérico puede tener algún tipo de dificultad con los excipientes, también exigen sobre los excipientes. Lo que pasa es que no está tan expresamente dicho como un mandatorio, digamos, ¿no? Solo cuando en la evaluación del producto se considere que sí, que determinados excipientes puedan suponer algún tipo de efecto adverso o de complejidad en el manejo del fármaco. Con lo cual, el laboratorio que presenta la solicitud para su genérico está obligado a hacer una presentación de información relevante en este sentido y le pueden exigir que determinados excipientes estén presentes o no lo estén.
Bien. ¿Alguna aportación más a este respecto? Otro aspecto que también se ha considerado a lo largo es la relación o la necesidad de una mejora de relación entre el médico prescriptor a nivel hospitalario, el médico responsable de ese paciente trasplantado, y cuando el paciente atiende pues, a un centro de atención primaria. No sé si Laura o Vicente quisierais aportar algo al respecto, aparte de la presentación que habéis hecho y de toda vuestra aportación al documento consensuado por todos los compañeros. ¿Veis esta mejora factible, muy rápida? Nosotros comentamos que quizás sería necesario que esta historia clínica totalmente informatizada estuviera actualizada siempre, porque no solo es disponer de la historia, sino que ésta se actualice al menos con los aspectos más relevantes de la medicación y de factores clínicos que tienen una influencia, ¿no?, en la evolución clínica de ese paciente. ¿Cómo lo veis esto? ¿Lo veis algo que puede mejorarse en breve, que es todo cuestión de voluntad, o se requiere una infraestructura y una inversión? ¿Cómo lo veis? Bueno, si queréis empiezo yo. Yo creo que, y lo he resaltado en la presentación, creo que mejorar la comunicación entre todos los niveles asistenciales y entre todos los profesionales, porque aquí estamos Vicente, farmacéutico de atención primaria, y yo, y también echamos en falta un mecanismo de comunicación mucho más ágil. Tenemos la historia clínica electrónica en unos sitios más desarrollada que en otros, pero no tenemos una forma de comunicación bidireccional, salvo que cojas el teléfono porque conozcas directamente al profesional que está al otro lado y le llames. Entonces, creemos que es factible, pero necesitamos que la organización sanitaria se conciencie de esa necesidad, porque realmente hay que implementar todos esos mecanismos de comunicación, mejorarlos y además instaurar algunos otros. O sea, tenemos la historia clínica electrónica, pero nos falta, tenemos los módulos de prescripción, pero no podemos comunicar a través del módulo de prescripción, y se puede habilitar porque técnicamente es algo que es posible. Luego es simplemente cuestión de que la organización sanitaria, los responsables de la organización sanitaria, vean en esto una necesidad y decidan implementar todos estos sistemas de comunicación y mejorarlos. Es fundamental, porque para que la comunicación sea rápida y ágil y bidireccional tiene que haber un sistema mucho más directo. La historia clínica electrónica actualmente te sirve para leer toda la información que otro profesional ha puesto en ella, pero necesitas tener la seguridad, la certeza de que eso es leído y comprendido por la persona que lo está, para quien lo has escrito. Y lo escrito no siempre, no tenemos tiempo, nos faltan muchas cosas. Y entonces, por eso aquello de la comunicación y de la coordinación. Siguen sin llegar preguntas. Tenemos una audiencia muy tímida. A ver si se animan, por favor, formulen preguntas que intentaremos responder, y el debate será entre nosotros pues más activo, ya que tenemos también en la audiencia personas sin lugar a dudas con experiencia en trasplante y que vivirán también estas vicisitudes, verán perfectamente estos aspectos que deben mejorarse. Nos gustaría saber cuál es su opinión. Mientras tanto, voy a formular una pregunta a la doctora Marta Crespo. Marta, hemos participado, yo creo que con gran compromiso, y siempre se aprende, ha sido un placer trabajar todos juntos. Hemos hecho este documento, evidentemente hay la intención de hacer difusión del mismo, pero por aquello de que todos vamos como vamos, nos cuesta leer. ¿Cómo podemos hacer más partícipes a nuestros compañeros, a los propios pacientes, de estas recomendaciones que aquí hemos planteado? Porque al paciente hay que informarle, a nuestros compañeros también, los que están conectados, los que no. Por supuesto que la SED hará difusión del documento, las otras sociedades participantes también, pero ¿cómo podemos optimizar esta difusión de este documento y, sobre todo, que se considere para las mejoras que planteamos? ¿Qué os parece? Bueno, desde luego, Mercé, gracias por la pregunta. Puedo decir que no estaba preparada, o sea que no tengo una respuesta claramente armada, pero es verdad que según escuchaba hablar a Laura, me acordaba de los pacientes, porque tienen que ser el hilo conductor de todo esto entre nosotros en los distintos puntos del sistema sanitario. No pueden ser una pieza pasiva que se mueva de un sitio a otro, sino que tienen que entender en lo que están implicados.
y como decía la doctora Aliaga, esto tiene una trascendencia importantísima. Es decir, si el paciente no entiende que el fármaco que está tomando, que además cuando hablamos de algunos de los fármacos inmunosupresores que utilizamos en trasplante, resulta que combinamos o sea que para alcanzar la dosis que queremos tenemos que combinar en una determinada formulación diferentes cuantías, ¿no? Vamos a bajar de 6,5 a 6, usted lo ha entendido, y esto lo vamos a hacer combinando de esta manera. Y nos ha llegado a pasar hace algún tiempo que en alguna farmacia pues el comprimido o la cápsula de 5 era de un genérico, la de 1 era de otro genérico, porque el paciente pues probablemente no había entendido bien eso. Entonces esto es fundamental, porque ninguno de nosotros vamos a estar en todo momento junto al paciente. Él tiene que entenderlo, no es un fármaco que solo se administra en el hospital por una vía intravenosa o parenteral. Entonces, bueno, tenemos que llegar al paciente, ¿no? Tenemos que llegar al implicado para que entienda, sobre todo en los fármacos que usamos nosotros, pero seguro que tenemos que hacer mucho trabajo en cuanto a la difusión de la administración y la toma de fármacos en general, ¿no? Lo serio y lo importante que es esto. Aquí tenemos el reto añadido de que la implicación de la mala toma puede conllevar toxicidad o rechazo. He intentado más o menos, ¿eh? No, está bien, pero que ahora damos paso al doctor Manuel Rodríguez Perálvarez que nos explique, porque él en su explicación hace hincapié en lo importante que es para el paciente el aspecto del medicamento, ¿no? Cómo lo ve, si es algo diferente, si para él eso realmente, si no se explica bien, lo ve como un hándicap, ¿no? Como un problema añadido ya a la situación de un tratamiento crónico, que el clínico ya le ha explicado que debe tomar bien para evitar toxicidad, que si tiene algún clínico se lo explique. Doctor, ¿tienes tu opinión? Muchas gracias, Merced. Bueno, pues como avanzaba en la presentación, muchos pacientes, yo creo que la mayoría, aprenden su medicación por el aspecto, no por el nombre. Los nombres son muy complicados, pronunciar tacrolimus ya para ellos es muy difícil, y ya si hablamos de marca y mezclamos genéricos, pues se convierte en mucho más difícil todavía. Entonces ocurren los errores que pueden ocurrir en la propia prescripción, pero más frecuentemente en la toma del fármaco por parte del paciente. Entonces, por eso es muy importante que cuando se hace una conversión de un fármaco original a un genérico, pues se haga explicando muy bien al paciente no solo el cambio de nombre, sino el cambio de aspecto que va a encontrar en la medicación. Y también a veces de la combinación que tiene que hacer para tomar una dosis determinada. Hay genéricos que tienen presentaciones de 1 miligramo y de 2, y hay otros que de 1 pasan a 3. Entonces puede juntarse el paciente con diferentes combinaciones que implican diferentes números de comprimidos, diferentes aspectos, en fin. Que todo esto debemos explicárselo al paciente, dárselo por escrito, si es posible utilizar iconografía, es decir, fotografías de los fármacos, para evitar los errores en la administración de la medicación, que como decía Marta, pueden suponer un problema real de seguridad del paciente. O sea, que este es un aspecto que no debemos de tomar a la ligera. Mira, de lo que dice Manolo, de algunos fármacos disponemos de, ¿verdad? Los que estamos en las consultas de trasplante, disponemos de tacos metacrilato con las cápsulas, ¿verdad? Tendréis seguro de Sandimun, de tal. Yo animaría a las casas comerciales de verdad a ese sistema, porque es lo que dice Manolo, es que el paciente entiende la cápsula amarilla, y yo recuerdo de las experiencias que he tenido con médicos de familia que han venido a la consulta, que les encantaba y tenían ganas de tener eso, porque realmente es que es como él dice, el paciente te cuenta la cápsula amarilla, la verde, pero eso de 0,5 o 1 miligramo, y luego el riesgo que supone, por ejemplo, pues eso, algunos tacrolimus que pasan de, unos tienen 3 miligramos y otros son 2 miligramos. Eso es complicadísimo. Hay un porcentaje de pacientes que induce error seguro. Entonces, la forma visual, nosotros, por ejemplo, en la consulta hemos hecho documentos con fotos de las cápsulas, tal cual. Y el sol para que sepan lo que toman por la mañana, y la luna para que sepan lo que toman por la noche, y un círculo en la cápsula que tienen que tomar para algunos pacientes, porque hay gente que no se entere, cada vez tenemos mayores.
pacientes más mayores, más frágiles, con dificultad y con poco apoyo familiar, en fin, que es importante. ¿Alguien tiene alguna opinión que aportar al respecto? ¿Queréis expresar alguna idea de lo que estamos hablando? Yo quería añadir en cuanto al aspecto externo, que también es muy importante para lo que habéis comentado antes de la adherencia. Un factor que influye mucho en la adherencia es la confianza del paciente en una medicación. Y él confía en la medicación que tiene este aspecto. Entonces hay que explicarles muy bien que debe de confiar también si tiene otro aspecto, pero es que todo eso es importante también para la adherencia, no solamente para la seguridad, porque es verdad que puede haber errores de medicación, sino que la seguridad en cuanto a la adherencia, que disminuye si el paciente no conoce el fármaco, no se le ha explicado que va a cambiar de aspecto y se lo cambian y se lo dan, se lo cambian, entonces él, al desconocerlo no confía, también pierde adherencia. Bueno, yo un aspecto que quería abordar, a ver qué os parece a todos, es el hecho de que a menudo cuando intentas mejorar un aspecto, ¿no?, en el contexto de trasplante, pues es lo que ocurre, vas y mejoras otros, ¿no? En el documento se expone que esta monitorización que debemos hacer cuando se hace el cambio genérico, si el clínico así lo encuentra procedente, ¿no?, es una monitorización no solo de la exposición del fármaco, sino también de la evolución clínica, por lo que se ha estado debatiendo aquí, por si los excipientes, por si exactamente la exposición no es la misma, etcétera. Pero también en algún punto del documento se expone que actualmente la monitorización de estos fármacos, bien sea innovador o el genérico, pues tiene algunos aspectos de mejora, pensando únicamente en la farmacocinética, es decir, que en algunos puntos más críticos o en poblaciones especiales, y el cambio de un fármaco innovador por uno de genérico lo sería, en lugar de una concentración predosis simple, quizás nos podríamos plantear, una vez ya hemos hecho el cambio del fármaco, 2 o 3 días más tarde, no esperar una semana y que ya aparezcan efectos adversos o algún signo clínico de que las cosas no van bien. Nos podríamos plantear el hacer un área simplificada solo con 3 puntos. Yo sé que decir eso cuesta muy poco y que a veces uno piensa, escucha, si lo voy a hacer en un paciente en etapa de mantenimiento, es muy difícil en mi hospital que la logística que tenemos, por ejemplo, en el área de extracciones, nos permita a un paciente hacer una obtención de muestra antes de que tome la dosis, luego que se la tome como hace usualmente con el desayuno o como haga usualmente, y luego obtener, por ejemplo, otra muestra a la hora o a las 4 horas, ¿no? Entonces quisiera hablar de este punto, porque ya que estamos intentando mejorar el aspecto de los genéricos en caso de que vayamos a hacer un cambio, hacerlo de forma apropiada por el bien del paciente, consideremos también que tenemos actualmente unas herramientas que sabemos por experiencia que nos permiten hacer esa valoración un poco mejor. Es decir, 3 determinaciones, obtener 3 muestras de sangre en el intervalo de unas 4 horas y vamos sobre seguro, mucho más que una concentración predosis única. ¿Qué pensáis al respecto? Manuel. Hombre, efectivamente eso implica unos aspectos logísticos importantes. Nosotros tenemos, por ejemplo, la dificultad logística que muchos de nuestros pacientes provienen de Cádiz y, claro, se desplazan hasta 300 kilómetros o 250 kilómetros para acudir a la consulta. Entonces es difícil que en un ambiente extrahospitalario de seguimiento de un paciente se pueda hacer eso de forma rutinaria. También tengo mis dudas y quizá alguien me las pueda resolver sobre si eso realmente tiene una aportación clínicamente relevante en cuanto al manejo del fármaco, ¿no? Sí. Normalmente con los niveles Valle, salvo en pacientes que tengan muchísima variabilidad intrapaciente, con los niveles Valle nos apañamos bien. No sé si alguien puede dar más información con respecto a las ventajas que pueda tener y justifiquen el esfuerzo logístico. Si me lo permitís, empiezo yo, luego es un debate importante a tener en cuenta. En primer lugar, volver a dejar claro que esta monitorización mejorada no implica solo al fármaco genérico, implica también al fármaco innovador. Eso es lo primero que debemos dejar claro. Y que la planteamos en puntos estratégicos del trasplante. Por ejemplo, primera semana post-trasplante.
al final del primer mes en un paciente que, bueno, viene a lo mejor de una cirugía importante, como es vuestro caso en trasplante hepático, o un paciente pues, que está recibiendo, en el caso de trasplante renal, muchísima medicación durante las primeras semanas post-trasplante, pueden haber interacciones medicamentosas y, por lo tanto, desde las sociedades de monitorización de fármacos inmunosupresores, se promueve o se recomienda la implementación en rutina clínica, incluso para el innovador, de el medir estos 3 puntos que luego te permiten hacer una estimación del área bajo la curva total en puntos estratégicos y en poblaciones también que así lo requieren, como por ejemplo pacientes diabéticos, pacientes que por algún problema o fisiopatología específica sean mal absorbedores, antes de plantearte una minimización de la inmunosupresión. Eso en el caso de los fármacos que tienen ciclo enteropático, como el ácido micofenólico, la ciclosporina, lo vemos más claro, porque todos somos conocedores de que la correlación entre la concentración predosis y la exposición entre cada dosis, esa correlación no es buena. Pero en el caso de tacrolimus y de los inhibidores de mTOR, podríamos decir que para la mayoría de pacientes existe una correlación aceptable entre la concentración predosis y el AUC, de tal manera que, como tú dices, Manuel, y debe ser también la opinión de Auxiliadora y de Marta y de otros clínicos, pues esa concentración predosis os permite que os manejéis bien en cuanto al ajuste de dosis del paciente. Eso es así, se puede evitar una toxicidad importante, pero si estamos pensando en darle a cada paciente lo que necesita y no más, en ajustar de forma muy fina la exposición del medicamento, siempre un área bajo la curva, aunque tú saques 3 muestras de sangre, porque ya hay ecuaciones, no me voy a alargar en eso, que te permiten hacer una estimación del área bajo la curva total, ese valor de todo ese fármaco que en un momento dado llega a circulación sistémica y es hábil para llegar al interior de los linfocitos, actuar, etcétera, es mucho más fehaciente esa información que una concentración predosis que en algún paciente, en un porcentaje de pacientes, puede dar una información respecto a exposición que no sea exactamente la misma que aporta el valor del área bajo la curva. Entonces sí que es cierto que es complicado, pero yo aprovecho hoy este webinar de hoy porque estamos hablando de mejorar algunos aspectos, no solo para los fármacos genéricos, que hemos dicho que en caso de plantearnos un cambio hay que hacer una monitorización estrecha de la exposición de fármaco y clínica, sino que lo aprovecho también ya para los innovadores. No es fácil, pero no es imposible. Tendríamos que buscar maneras. Hay hoy en día muchas metodologías como la determinación de fármacos con el DBS, sangre seca, etcétera, que nos permitirían facilitar toda esa inconvenientes de la infraestructura o la logística que requiere el sacar estos puntos. No es fácil, pero hay que pensar en ello porque hay que avanzar en este aspecto y eso sería sin duda un avance en la mejora del tratamiento personalizado. ¿Alguna opinión al respecto? Auxiliadora, María José Pedrosa, Eva Montalbá, participar, por favor. Lorena, ¿qué os parece? Claro. Emilio. Yo creo que sí, que es la situación ideal. Lo que ocurre es que, como comenta Manolo, llevarlo a la práctica es muy complicado. Tenemos unas consultas, macro consultas de pacientes trasplantados. Nosotros, por ejemplo, sí lo hemos hecho en pacientes con problemas, pacientes que no consiguen que cojan niveles, en casos concretos, ¿no? Ahí sí lo hemos hecho. Pero estoy de acuerdo contigo que sería lo correcto, pero de forma sistemática es muy complicado porque tenemos la mayoría de consultas muy desplazadas. Nosotros, Manolo habla de Cádiz, pero yo dentro de Cádiz tengo pacientes que vienen casi de 200 kilómetros porque es una provincia muy, muy extensa, ¿no? O sea que razón tienes, y estoy de acuerdo contigo, pero llevarlo a la práctica, salvo, ya te digo, nosotros lo hemos hecho en pacientes con problemas, es complicado. De acuerdo. Han llegado 2 preguntas. Una de ellas es para nuestro compañero, el doctor Rodríguez Perálvarez, y expone lo siguiente. Aunque creo que lo mencionó, pero la conectividad no permitió escucharlo claramente, ¿cuál es el porcentaje desde los efectos adversos como rechazo o algunos efectos secundarios bajo el cual podemos considerar que el medicamento genérico no está siendo eficaz? No, efectivamente no he presentado datos al respecto porque los estudios que hay, que se revisan en el documento con más detalle, pues la verdad es que son muy heterogéneos. Y realmente si uno hace una sustitución controlada del fármaco,
los riesgos se minimizan mucho. Lo importante a la hora de hacer una conversión genérico, y llevamos insistiendo mucho en toda la webinar, es hacerlo de forma controlada e informada al paciente, de modo que todo el proceso de conversión sea lo más seguro posible. Luego, además, haciendo una monitorización más estrecha del fármaco, porque la bioequivalencia no es perfecta en ninguno de los casos. Pero esos datos, simplificarlos en un porcentaje concreto, yo creo que con la evidencia que tenemos no es posible. Los estudios son muy heterogéneos y lo que tenemos que hacer es que si tenemos un motivo para hacer una conversión a un genérico en nuestro paciente, pues que informemos de ello al paciente y lo hagamos de una forma consensuada y controlada. Hay otra pregunta de una compañera. Va dirigida, entiendo, a varios de los ponentes y es la siguiente. La monitorización de los niveles de inmunosupresores es una herramienta que se utiliza en la práctica para ajustar la dosis de estos medicamentos. Y la pregunta concreta es, ¿se observa una influencia del uso de genéricos en los resultados? Es que yo creo que la experiencia que hay en genéricos es tan escasa. Yo creo que hemos puesto la que hay, es que hay muy poca experiencia en la práctica con genéricos, quitando los estudios que he puesto yo y que María Ángeles también ha comentado, con genéricos comercializados en España, es que no hay mucho más. Además, al ser estudios de bioequivalencia, son estudios con un número muy limitado de pacientes, que es uno de los problemas y de las incertidumbres que tenemos todos cuando hablamos de genéricos. Y respecto a la pregunta anterior, cualquier porcentaje en el que uno sospeche que hay rechazo por usar un genérico, quiere decir que no podemos usar el genérico, o sea un 5, sea un 2 o sea un 3. O sea, si se llega a la conclusión que el uso de un genérico condiciona un porcentaje X de rechazo, determinado exclusivamente porque se está usando un genérico, evidentemente lo que no hay es que usarlo, ¿no? O sea que... Pero es que a mí personalmente me ha sorprendido muchísimo, efectivamente, como está diciendo, la poca evidencia y lo poco que se exige en cuanto a evidencia científica a la hora de lanzar un genérico al mercado. Yo no sé si, evidentemente, esto tendrá una regulación, pero desde luego encuentra unos estudios, pues eso, basados exclusivamente en parámetros farmacocinéticos, con una potencia estadística inadecuada o con insuficiente tamaño muestral, y sin embargo el fármaco está ahí, está en la calle. Entonces, a mí eso personalmente me genera mucha incertidumbre. Sí. No sé qué os parece a los demás. El estudio sí, aquí puede apoyar, perdón, auxiliadora, cuando termines decía que la doctora de Cos nos puede aquí hacer algún comentario. Di, auxiliadora, di, que te cortaba. No, que por ejemplo el estudio que yo resalto, que es un estudio noruego en población mayor, que es lo que tenemos ahora, pues no encuentra una buena equivalencia, ¿eh? O sea que es que te preocupa, ¿no? Porque son muy pocos pacientes, como dice Manolo, muy poca evidencia. Las senes, doctora de Cos, estamos hablando de las senes que no convencen. ¿Qué pasa al respecto? A ver, ¿qué voy a comentar? Cuando se ha demostrado la bioequivalencia en voluntarios sanos, con el diseño que exige la EMA, está claro que los medicamentos son equivalentes para su uso en humanos. Ahora bien, los pacientes trasplantados per se van a tener muchísima variabilidad. ¿Y cómo controlamos nosotros esta variabilidad? ¿Creemos que por hacer estudios de bioequivalencia en los pacientes vamos a controlar esa variabilidad tan alta? Yo pienso que cuando alguien haya hecho el paso de un innovador a un genérico en un paciente en el que ya conocía cómo manejaba el fármaco, estoy convencida de que con una buena monitorización no va a tener ningún problema. Y las dificultades que tiene empezar después del trasplante con un genérico, también las tenemos con el innovador, porque es la variabilidad que tenemos en los distintos pacientes. ¿Qué es lo que nos pasa? Que eso da inseguridad, da intranquilidad, da preocupación, pero en sí, aunque no esté publicados los ensayos que hacen los laboratorios para demostrar la bioequivalencia, cuando la autoridad correspondiente, la agencia reguladora,
le valida como bioequivalente, es que lo es. Es así. Ahora bien, ¿eso nos da temor? Pues tenemos que tener como una razón para pasar a un genérico. Parece que la razón más frecuente es que va a bajar el coste. Entonces, si ese coste va a bajar, probablemente es más sencillo empezar por trasladar al mismo paciente que ya conoces de un innovador a un genérico que empezar de nuevo, porque de nuevo pues, te da todavía más temor. Pero es un temor, no es que no sea un medicamento que va a funcionar de manera equivalente a cómo funciona el innovador. Hasta aquí hemos estado acostumbrados a los innovadores y nos preocupa y nos da miedo dar el salto, pero realmente con control y apoyando lo que tú decías antes de la monitorización, que me parece muy, muy importante, porque merece la pena hacer una buena monitorización y no tantos niveles tantas veces, que muchas veces no sirven para nada y se toman decisiones sobre concentraciones que no tienen un valor para hacer un ajuste de dosis, pero se toman decisiones porque ven una cifra y dicen, ah, aquí hay que ajustar. Y no es el momento de ajustar, no era la concentración adecuada, se ha escapado que el paciente tomó la dosis o se ha escapado que no la tomó el día anterior, o ha habido pequeños detalles que en el tratamiento crónico ocurren, ¿no? Y creo que una buena monitorización sería relevante para el beneficio, habría que hacer menos determinaciones. Si hiciéramos esas curvas abreviadas, necesitaríamos probablemente menos frecuente determinación y bueno, pues ahí yo encuentro dos aspectos que tú mencionas. Uno, el de avanzar técnicamente, hacer extracciones en papel seco, por ejemplo, que sería un avance. Y segunda cosa importante que a mí me parece es aquí, atención primaria, tendría que estar involucrada al 100%, porque el paciente que viene de 300 kilómetros, ese día, la concentración que tiene no tiene por qué ser equivalente a la que él tiene de manera habitual. No ha desayunado a la misma hora, no ha dormido a las mismas horas, ha hecho... Es decir, ¿eso es representativo de cómo el paciente está de manera habitual? Yo siempre me pregunto que no parece lo razonable. Luego, unas concentraciones hechas de verdad en el momento representativo ayudaría muchísimo más al buen control del paciente. ¿Que es difícil? ¿Por qué? Porque hay que cambiar toda nuestra mentalidad, toda nuestra forma de funcionar. Pero me parece muy bien que se empiece a pensar en ello y en ese sentido yo te aplaudo de que lo hayas sacado a la luz. Gracias. Hay una nueva intervención desde la audiencia, una compañera da la enhorabuena a los autores y a los ponentes de esta tarde. Gracias. Y además nos pregunta cuándo iniciamos la difusión del documento, pues ya mismo, porque de hecho esto era la presentación, el documento está listo y todas las sociedades participantes van a disponer del mismo en breve para poderlo ofrecer a sus miembros de cada sociedad. Y esto está entrelazado con la pregunta que yo hacía. También hay por parte nuestra, especialmente de cara a los pacientes, hablándolo con otros compañeros, no por hacer difusión del documento en sí, sino por considerarlo, es decir, hasta donde podamos, que hay aquí en cuanto a recomendaciones que podamos ir aplicando. Ese es el verdadero valor del documento, porque el documento en sí está muy bien porque refleja una serie de ideas que nos hemos esforzado en aportar de forma ordenada, de forma sencilla, que sea fácil de leer, que sea actual, pero claro, hay que considerarlo para, al menos en aquellos aspectos que podamos, tratar de irlos implementando, ¿eh? Alguien, es quizá momento ya de despedirnos para no cansar a la audiencia, pero os rogaría, si no hemos abordado algún aspecto, alguien quiere aportar algo más de todos los autores, desde qué ha significado para vosotros el participar en esto hasta algún aspecto que no hayamos abordado y que consideréis oportuno hacerlo en este momento. Bueno, pues veo que ya todos consideráis que hemos abordado todos los aspectos. De nuevo, en mi nombre y al de mis compañeros, muchas gracias a toda la audiencia, a todos los compañeros que nos han acompañado esta tarde en este webinar de presentación de este documento de consenso y espero que hayan sido unos momentos agradables y también una aportación científica de interés para todos vosotros. Gracias y hasta la próxima. Gracias.